Buenas tardes, les habla Daniela Chacón y hoy les vengo a presentar el tema de los homónimos. La palabra homónimos está compuesta por homo, que significa igual, semejante, y onoma, que expresa nombre, es decir, aquellas palabras cuya pronunciación es igual o similar, pero su significado es diferente. Por ejemplo, hablando del gerundio de hablar, como los niños están hablando en clase, y hablando de presente de ablandar, como ablandar los alimentos. Arroyo, del verbo de arrollar, como la señora arrolló el perro, y arroyo de río pequeño, como el arroyo está por allí. Bello, de hermoso, como el niño es muy bello, y bello, de un pelo corto y suave. Seda, del verbo ceder, como por ejemplo ceda el puesto, y seda de tejido, como esta camisa es de seda. Rayar, de desmenuzar, como un rallador, como vamos a rayar la zanahoria. Y rayar, de hacer rayas, como los niños van a rayar las hojas. Tipos de homónimos. Homógrafas. Las palabras homógrafas son las que coinciden en su escritura, aunque no necesariamente en su pronunciación. Por ejemplo, vela pues como todos la conocemos, es un cilindro de cera con una mecha que sirve para iluminar. Vela, que es una tela grande que aprovecha la fuerza del viento, especialmente en los barcos. Vino, forma del verbo venir, como por ejemplo el niño vino a la clase, y vino, de bebida. Nada, forma del verbo nadar, como por ejemplo la señora está nadando en la piscina, y nada, de ninguna cosa. Aquí se puede evidenciar que su escritura es muy semejante, pero su significado es totalmente diferente. Homófonas. Las palabras homófonas son las que coinciden en su pronunciación, aunque no necesariamente en su escritura. Por ejemplo, él tuvo un accidente, y tuvo, como el tubo está roto. Coser, como la señora está cosiendo la camisa, y coser, como la señora está cosiendo los alimentos. Casa, de un hogar, y casa, de el señor está cazando un conejo. Deshecho, como ellos han deshecho el pacto, y desecho es como botar los desechos o bota los desechos del almuerzo. Valla es hagan una valla para separar las dos casas, y vaya al supermercado. Se debe tener en cuenta que las palabras homófonas se diferencian por el contexto y por la sintaxis, de cada frase. Parónimas. Los parónimos son palabras semejantes en el sonido y en su escritura, pero tienen distintos significados. Por ejemplo, diferente, que no es igual o no tienen similitud, y deferente, que demuestra respeto y cortesía. Actitud y aptitud, que la actitud es manera de alguien estar dispuesto, y la aptitud es capacidad de una persona para realizar una actividad. Afecto, que siente aprecio por algo o por alguien, y efecto, cosa producida por una causa. Adoptar lo podemos utilizar como adoptar un hijo o una mascota, y adaptar como modificar una cosa. Clases de homónimos. Homónimos lexicales son los que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, votar y votar, como vota los alimentos que están en la cocina, y votar es ya para elegir un representante. Haya, que es un árbol grueso, de tronco grueso, y haya, que es una persona encargada del cuidado y de la educación de los niños. Ojear, que es dirigir la mirada a algo, y ojear es pasar hojas de un libro. Homónimos gramaticales son los que no pertenecen a la misma categoría gramatical. Cabe de verbo,
como por ejemplo la silla cabe en la sala, y cabe de preposición, como por ejemplo junto a la mesa o cerca a la mesa, o los que perteneciendo a la misma categoría gramatical se diferencian en alguna marca morfemática, como por ejemplo el pez, que todos conocemos que es un animal, y la pez, que es un producto de la destilación. El orden, que es una manera de estar colocadas las cosas, y la orden de una orden hacia alguien, como hagan la tarea. Homónimos léxico-gramaticales son los que se han formado a través de un cambio de funciones o metabases, Poder del verbo, como yo puedo hacer la tarea, y poder del sustantivo, como el poder que tiene una persona. Homónimos morfológicos son los que se producen diferentes formas de una sola palabra. Decía primera y tercera persona del pretérito imperfecto de indicativo, o se dan formas correspondientes de palabras diferentes. Por ejemplo, fui, de ser, como fui una persona muy respetuosa, y fui de ir, como fui al restaurante. Ve, de ir, como ve al restaurante, y ver, de ver, como ve el perro que está allí, entre otros. Gracias.